estoy iniciando grabando. Voy a abrir el libro de texto. Aquí está. Ok, voy a empezar con el ejemplo 1.3. Ejemplo 1.3. Voy a compartir con ustedes el cuaderno, que es como el pizarrón. En el ejemplo 1.3. Que está en la página 24, ¿no? Del libro de texto. Entonces, prácticamente el problema se lo voy a plantear, ¿no? Se lo voy a dibujar. Un pequeño baúl que es jalado por una fuerza. El baúl tiene cierta masa. De hecho, tiene una masa de 2 kilos. Y la fuerza es de 10 newton. Entonces están preguntando cuánto vale el coeficiente de fricción. Entonces aquí consideran la fricción, que es la fuerza opuesta a la que está siendo jalada, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando ustedes tienen un sistema de esta manera, ¿sí? Para resolver el problema lo que tenemos que hacer es plantear un diagrama, el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces aquí tenemos el cubo, una cierta fuerza para acá, ¿sí? Tenemos el peso del cuerpo y la normal, ¿sí? Ok, digamos que la normal es perpendicular a la fuerza, ¿sí? Y digamos que pues en sí la normal, digamos, es un artificio matemático que hacemos, ¿no? Para poder resolver los problemas, pero en sí pues la normal en sí pues no existe, ¿no? ¿Sí? Sale, pero es una componente perpendicular a la mesa, ¿sí? Por eso se llama componente normal, ¿sí? Bueno, aquí debido a que existe rozamiento, pues la fuerza que ejerce la mesa sobre el baúl está inclinada. De hecho, la fuerza real debe estar inclinada, pero la represento por estas dos fuerzas, ¿sí? Sale. Entonces, como la fuerza está inclinada, debería estar inclinada, ¿no? Hasta acá. Pero la sustituyo por estas dos fuerzas, ¿sí? Por las dos componentes rectangulares. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo el diagrama. Entonces me están diciendo además en el problema que el cuerpo va con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante, ¿no? Y eso implica que la aceleración vale cero. Y eso implica que la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? Pues aquí me conviene aplicar la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? De tal manera que la suma de fuerzas en X, ¿qué fuerzas tengo en X? F menos la fuerza de fricción, ¿no? De tal manera que F es igual a la fuerza de fricción. Por otra parte, tengo que la normal hacia arriba es positiva, hemos dicho, derecha positiva, menos el peso, ¿no? Es igual a cero. De tal manera que la normal es igual a el peso. Y bien, como ustedes recordarán, recordando de sus cursos de mecánica 2, que hay el modelo, hay muchos modelos de fricción, ¿no? Para fuerzas de fricción. Un modelo nos dice que es la normal, el coeficiente esto se llama coeficiente de fricción, que es característico para cada material. En este caso, si tenemos el baúl y la mesa de madera, es característico entre estos dos materiales. Si cambiáramos la mesa por otra mesa de acero, sería entre dos aceros, ¿no? Acero y acero, ¿sí? Y el coeficiente de fricción cambia dependiendo de la interacción entre los materiales, ¿no? Aclarando que la fuerza de fricción es de origen electromagnético, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes frotan algo, ¿sí? Se carga de manera electromagnéticamente, ¿sí? Bueno, entonces, aquí podemos, con estas dos ecuaciones, esta digamos es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, pues yo tengo, ¿sí? Que
bien, F va a ser igual a F, pero esto es coeficiente de fricción por la normal. Pero la normal es la masa por la gravedad. De tal manera que si yo despejo el coeficiente de fricción, voy a tener que va a ser F entre mg, ¿no? Y entonces la fuerza, ¿cuánto vale? La fuerza vale 10 newton partido por 2 kilogramos por 9.8. Voy a poner estas unidades. Newton kilogramo. Recuerden que newton kilogramo es lo mismo que metro segundo cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si ustedes hacen el análisis de las dimensiones, podrán ver que el coeficiente de fricción no tiene dimensiones. El coeficiente es adimensional. Es decir, sin dimensiones, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa cuentita, el coeficiente de fricción por lo regular siempre es menor que 1, ¿no? Le va a salir 0,51. Esa es la respuesta. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? ¿Se aceptan comentarios? ¿Cualquier cosa? ¿No? Bueno, bueno. Significa que me están entendiendo. Si no hay dudas. Okidoki. Bueno, voy a explicar un problema aquí que yo pienso que es importante que lo explique. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, pienso que este, este problema viene en las actividades de la casa y el aula. ¿Sí? Entonces, el punto número 2 es importante resolverlo. ¿Por qué? Porque le van a hacer cuestiones acerca de cómo funciona, cuáles son las ecuaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ver en clase y a la hora de que hagan ustedes el experimento de la casa y el aula, ya lo tengan listo. ¿Sí? Que eso corresponde al 1.6, me parece, de la plataforma. Dejen veo. Creo que sí. Actividades prácticas para la casa y el aula. Dejen observo aquí en plataforma y les digo. Lo que les comento está muy estable la plataforma, por cierto. Actividades prácticas para casa y el aula, el 1.6. Entonces ahí voy a resolver un problemita que es el 1. Me voy a saltar hasta el 1.7, ¿no? Por esa cuestión. O después, en otras prácticas, voy a ver los otros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces me voy con el ejemplo 1.7, ¿no? Ejemplo 1.7 y está en la página 31 del libro de texto. ¿Sale? Bien. Básicamente, esa cerca es como si tuvieran ustedes esto, ¿no? Una persona, un alpinista, digamos, está aquí colgada, ¿no? No soy muy bueno para dibujar, pero digamos que aquí está la persona, ¿sí? Y entonces aquí tenemos cierto ángulo de inclinación, cierto ángulo, ¿no? ¿Sale? Me dicen que la persona tiene cierta masa, 70 kilogramos. Nos dicen que el ángulo es de 10 grados. Y nos dicen que esa cuerda resiste hasta 8000 de tensión, ¿no? Si es mayor a 8000, se rompe, ¿no?
La pregunta aquí es, pues, ¿qué valor es la tensión y si se rompe o no? Entonces debemos llegar a un modelo, a una ecuación, a una fórmula que nos ayude a predecir eso. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Decir, ok, fíjense, primero es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Voy a hacer aquí el diagramita. Entonces aquí tengo la masa por la gravedad, que viene siendo el peso. Ok. Aquí como no hay superficie, no consideramos la normal. La normal, vaya la redundancia, normalmente se presenta cuando existe una superficie, ¿no? La normal. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la tensión y aquí tengo la otra tensión. Observen que estos dos ángulos son iguales, este y este, porque son alternos internos, al igual que este y este, ¿no? Entonces aquí puedo escribir esto. No tengo cierta tensión. ¿Puedo resolver el problema? Sí, claro que sí lo puedo resolver, pero se complica un poco. Entonces me conviene mejor resolverlo por las componentes rectangulares. Y es decir, descomponer esto sin las componentes X y Y. Aquí tengo la componente en X, sería TX, y esto sería la componente TY. Bueno, lo correcto es ponerla acá, porque es de donde parte T, ¿no? Aquí sería TY. Pero pues este cachito de aquí, este de aquí es igual que este, ¿no? Son iguales este y este. Entonces, si observan ahí se forma un triángulo que es rectángulo. Pues ya saben ustedes que puedo aplicar las funciones trigonométricas. De tal manera que hacia enfrente, recuerden que es el cateto opuesto, el otro es el cateto adyacente y el lado más grande es la hipotenusa. De tal manera que el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso sería TY entre T. De tal manera que si yo despejo, TY me queda T, seno del ángulo, ¿no? Por otra parte, si yo aplico el coseno, sería el cateto adyacente partido hipotenusa, ¿no? Sería TX partido T. De manera que sería TX igual a T coseno. Digamos, esta es la ecuación 1, ecuación 2, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues aplicar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en X, ¿qué sería? Fíjense. De acá es lo mismo, ¿no? Aquí sería TX y otra misma TY aquí. Que ya no me sale. Entonces, si ustedes observan, aquí sería TX, porque puse TY. Si ustedes observan, tengo dos TX, pero en sentido contrario, esta y esta. Pues, esta ecuación no me sirve para nada, no resuelvo nada. Si yo me voy con la suma de fuerzas en Y, hacia arriba positivo, entonces tengo que son TY más TY menos MG. De tal manera que aquí voy a tener dos veces TY igual a MG. De tal manera que TY, uso la ecuación 1, ¿no? Usando 1. Digamos en 3. Entonces me queda que 2T seno de teta es igual a mg, ¿no? De tal manera que si yo espejo T, me da que va a ser mg entre 2 seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, este sería el modelo que ando buscando, ¿no?
Entonces, repito, la clave está en hacer bien el diagrama. Si yo hago bien el diagrama del cuerpo libre, prácticamente lo demás ya lo puede resolver, ¿no? Prácticamente. Si ustedes observan el curso de mecánica, hasta aquí, de estática y rotación, llega hasta ahí, es donde puse la palomita. Que ya lo demás es pura álgebra. De aquí en adelante, pura álgebra, ¿no? Mate uno y 2. Entonces, ahora sí me piden calcular la tensión, pues simplemente pongo los datos. Tengo que T va a ser la masa, son 70 kilogramos. La gravedad son 9.8 newton por kilogramo. Y abajo serían 2 seno de 10 grados. Y hacemos la cuentita, fíjense, kilogramo y kilogramo se elimina, me queda que la tensión es el newton, porque es una fuerza, ¿sí? Entonces, si yo resuelvo, me va a salir que es 1975. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta, 1975. Entonces, la tensión se rompe hasta 8000. Entonces, significa que, pues, no se rompe, ¿sí? No, por ahí como que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Yo puedo continuar, jóvenes? Sí. Ok, continúo entonces. Mm, Denme chancita. Ok, sale. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Entonces, ese fue el inciso A. El inciso B, ya nos cambian las cosas. Nos dicen, bueno, ahora, ¿cuál es el ángulo mínimo, sí, límite, para que no se rompa la cuerda? Es el inciso B, que calcule el ángulo límite, ¿no? Entonces, sería una tensión de 8000, ¿no? Sí, porque esa es la tensión límite. Entonces, yo tengo el modelo que tengo, el que llegue, 2T, ¿sí? Entonces, aquí tengo que despejar el ángulo teta. Entonces, si yo despejo de aquí, ¿cómo le hago? Pues 2T, estamos estorbando a seno, el seno de teta, entonces lo despejo, ¿no? ¿Sí? Y aquí saco el seno inverso, ¿no? Esto es de matemáticas, ¿sí? Y entonces, si yo sustituyo, esto me va a quedar que es seno menos 1 de la masa, que son 70 kilogramos, por la gravedad, entre 2 veces la tensión. Observen que kilogramo y kilogramo se elimina, newton y newton de abajo se elimina. Entonces, de tal manera que el ángulo les va a salir 2.5, ¿no? Primero saquen la cuenta de aquí adentro, lo que recomiendo yo. 70 por 9,8 entre 16,000 serían, ¿no? Le va a salir como 2.5. Entonces, prácticamente es como si la persona estuviera casi pegada
a la montaña, ¿no? Casi 2.5 grados, ¿sí? Casi cero, sí, casi paralela con la montaña. Bien, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, dudas? ¿No? No, perfecto, muy bien. Muy qué bueno soy para explicar. Ujú. Ok, bueno, vamos a resolver otro problemita, ¿sí? Mm, mm, mm. Voy a ponerles uno, a ver, este sí lo van a poder resolver solitos. A ver, quiero que ustedes lo intenten resolver. A ver, este es para ustedes solos, ¿no? A ver, digamos que ustedes tienen una caja, ¿no? Y la van a empujar, ¿sí? La van a empujar, ¿sale? La caja tiene una masa de 12 kilogramos, ¿sí? Y al empujarla, se va con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Sí? Y el coeficiente de fricción es de 0.20 entre el piso y la caja, ¿sí? La pregunta es, ¿qué fuerza horizontal, qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Debe aplicar la persona, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces tiene que ser un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Muy similar al que hicimos ahorita, ¿no? Muy similar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza que deben de aplicar aquí? ¿Sí? Entonces, inténtenlo resolver y me dicen cuánto les sale la fuerza. Primero tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya me dicen que me quedan menos, me quedan 10 minutos. Está rapidito, jóvenes. Se pueden basar del otro ejemplo y de ahí, con ese modelo, con eso lo pueden hacer. Campbell ya lo hizo, ¿no? Martínez García, ¿no? Ruperto, ¿no? Quiroz, Chaides, Rivera Rubio. Lo hice, pero no se me salió bien. No, pues dígame la respuesta y te vemos. Le puse que la fuerza es 23.52 23.52. newtons. Esa es la respuesta. Ah. Muy bien. Salió bien, salió bien. ¿Cuánto dijo? 23.52. Sí, Sí. 23.5. ¿Está fácil, no? A ¿Qué mí tiene? también me salió así. Perfecto. Está facilito. Tiene el bloque, ¿no?
Entonces tienen la fuerza que están empujando ustedes. Ya me dio. Tienen la normal porque tienen el peso del bloque y tienen la normal, ¿no? Sí, como hay una superficie, pues hay una normal, ¿no? Digamos, aquí está el piso. ¿Sí? Recuerden que lo ideal es haber escrito algo así, ¿no? Aquí está el bloque, tengo la fuerza, la masa, y entre estas dos empujan el cuerpo hacia acá, esquinado. Pero en realidad, pues resolver un problema así, físico, pues no es didáctico. Entonces lo que hacemos es reemplazar esa fuerza por la normal y la fuerza de fricción. Es decir, esta fuerza P es reemplazada por estas, ¿no? Digamos que P es reemplazado por la normal y la fuerza de fricción. ¿Sí? Para poder resolver el problema de manera más sencilla. Y entonces, pues aquí simplemente, si lo quiero resolver así rápidamente, digo, sumatoria de fuerza en X igual 0. Es importante escribir esto siempre, siempre. Entonces digo, F menos F igual 0. Ahí está, mira, dices, pero esto es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Tengo coeficiente de fricción? Sí, no tengo la normal. Ahorita pues la calculo. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. Yo sé que la normal menos mg es igual 0 y entonces la normal va a ser la masa por la gravedad. Entonces me vengo y meto esta ecuación aquí. De tal manera que F va a ser mu por mg. Entonces esto va a ser 0,20 por la masa, 12 kilos por 9,8, ¿no? Newton kilogramo. Kilogramo by. Y esto nos da 25.52. ¿Ya ven que no está tan difícil? Me repito, lo ideal es poner esto, ¿no? Esto. Pero repito, como es un problema más complejo, bueno, no es tan difícil, pero lo más didáctico, por cuestiones de educación, uno hace esto, ¿no? Reemplazar P por esas dos fuerzas. Pueden ponerle P, H, W, lo que gusten, ¿sí? Y entonces aplicamos la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, ¿ya? Aplicando eso, es decir, mi trabajo llegó hasta aquí. Ya después es pura álgebra, ¿sí? F menos F, esta menos esta porque están en X, y la normal es igual al peso que está en Y. Si es un cuerpo que se mueve con movimiento... Profesor, no Mande. es 23.52. 23, no sé, deja hago la cuenta. Yo puse 25, dice si Porque le puso 25. 23, tiene razón. 23, ahí está. 23. ¿Sí? Entonces, bien, entonces aplicando estas dos cuestiones, pues ya lo resuelven. Bien facilito. Sí, de un plumazo o con el lápiz de volado resuelven. Una vez que ustedes plantearon estas dos ecuaciones, lo demás es relativamente sencillo, ¿no? Porque ya está bien planteado el problema. Pero cuando no está bien planteado es cuando batallamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya prácticamente ya casi me saca Zoom, me dice que me quedan 4 minutitos. Entonces, ¿cuándo tenemos la próxima sesión, jóvenes? Mañana. Mañana, entonces mañana vamos a seguir resolviendo estos ejercicios porque en el apartado 1.7 de la plataforma van a resolver ejercicios de repaso que vienen al final del libro. ¿Sí? Ya me voy a meter un poquito más difíciles, ¿sí? De traslación, ya para posteriormente meterme la rotación y a combinar traslación y rotación. ¿Sale? Si acaso voy a resolver uno o dos problemas de los ejercicios de repaso, para que sea una idea, los más complicados. ¿Sale? Bueno, sin más por el momento, si no hay dudas, etcétera, los voy a dejar hasta aquí. Les comparto en un ratito el apunte y les voy a compartir el video. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima clase. Que tengan... Ok, jóvenes, nos vemos. Hasta luego.